Sí. Buenos días desde el Palacio de Deportes de la Guía de Gijón, nuevamente para cerrar esta fase estatal, esta fase regional, que dará acceso, que ya dio acceso, por decirlo de buenas maneras, al equipo que disputará la fase nacional para el ascenso a Primera División, que no será otro más que la Unión Financiera. Hace escasa media hora lo acaban de ver, la victoria del conjunto betense de la Unión Financiera B, que con las 3 victorias pues accederá a la fase final, como decíamos, estatal, en Ciudad por decidir y a tenor de lo que ocurra en otras ciudades y otros campeonatos. Por tanto, ya tenemos representante asturiano en la fase nacional para ascenso a Primera División Grupo B y será la Unión Financiera B el equipo. Sexto partido de esta fase regional, quedará por concluido la guinda al pastel de esta magnífico fin de semana que hemos presenciado de balonmano aquí en el Palacio de Deportes de la Guía, con un partido también desplazado a la arena, y queda por finalizado hoy con este partido entre el Grupo Astur y el Finetwork Gijón, que está a punto de comenzar y pueden ver ustedes ya en las pantallas. A la izquierda de sus cámaras, de sus televisores, tablet, ordenadores, ahí está el Grupo Astur con su uniforme verde y blanco, y el Finetwork, el equipo de la derecha, que inicia el ataque con su segunda equipación. La primera es la camiseta roja, pantalón negro y de morado y de negro. Comienza el partido entre los dos conjuntos. Repetimos, partido de transición, porque ya está decidido quién va a ser el campeón y decidirá quién será el segundo y el tercero en esa clasificación general de esta fase regional, segunda división nacional estatal. Le deseamos toda la suerte del mundo al Finetwork Oviedo, al Unión Financiera B, que accederá y representará al Principado de Asturias en la división. Primer lanzamiento a puerta del Grupo Astur, de Rogelio Brave, uno de los jugadores destacados en la tarde de ayer también. Y el balón ya es para el Finetwork. Ahí está entrando Hugo por la parte derecha y primer gol conseguido por Sergio Lastra desde el extremo derecho. Acaba de conseguir el primer gol para el conjunto del Finetwork. Abre el marcador. Ahí está Juan Argüelles, jugador más destacado ayer de su equipo también en el partido, frente al Valve Claret. Recordamos que se decidió al final en esos 4 eléctricos minutos, con un parcial de 5-0 para el Valve, y que hoy apretó a la Unión Financiera, le puso contra las cuerdas, pero al final la juventud de la Unión Financiera había podido ya conseguido. Primer penalti del partido, precisamente juega el lanzamiento y primera parada. Primer penalti errado por Grupo Astur. Primer penalti errado por Grupo Astur y parada del guardameta Miguel Puello. La portería del Grupo Astur, Andrés Barriales, ahí le tienen en estos momentos con el número 1. El otro guardameta es Adrián Menéndez con el 12. Bueno, partido frío en estos primeros 2 minutos, 0-1, un gol nada más. Ahí está Finetwork, una edad más joven también que el Grupo Astur. Un equipo muy parecido a la Unión Financiera en cuanto a media edad. Contraataque, pase demasiado largo. A pesar de que lo logró, pero ha pisado. Ha pisado Alejandro Carvalho. El jugador del Grupo Astur inicia el contragolpe, el conjunto de Finetwork. Ahí está Sergio Fernández. Palacio de Deportes de la Guía con una asistencia más que considerable, especialmente en el partido anterior, que también han podido presenciar a través de Deporte Astur Media. Les recordamos que el próximo fin de semana también tendremos en directo, ya entran en juego las chicas, la fase final de las juveniles desde el pabellón de Florida Arena de Oviedo, y cerraremos el mes de abril, el fin de semana siguiente, con la senior femenina. Hoy da por concluida lo que es la masculina, toda la fase
regional masculina con esta segunda división nacional estatal y con este último partido de los 6 que componían esta fase. Grupo Astur, Finetwork Gijón 0-1 de momento, pocos goles, frío el partido. Donde tenemos a Hugo jugando con Sergio Fernández. Hugo nuevamente, Suárez, Sergio, sale del puesto Mario Capalastegui. Partidos importantes también el día de ayer, victoria de la Unión Financiera frente al San Quirce en la división de plata, el máximo representante masculino. Ayer victoria, 2 puntos importantes para conservar esa división de plata. El año que viene será un solo grupo de 16 equipos. De momento la Unión Financiera 2 puntos cuando vemos el gol conseguido por Sergio Fernández. Segundo gol de Finetwork, decíamos el importante, los 2 puntos del grupo de la Unión Financiera que hoy estaban aquí. Prácticamente toda la primera plantilla animando a sus compañeros de entrenamiento, incluido el entrenador Ricardo Margareto. Y también ayer partido y victoria más que importante de la calzada del Motífico Gijón femenino, el máximo representante femenino del balonmano asturiano, las chicas de Avelino, que lograron los 2 puntos y por tanto mantener la categoría. Se la jugaban ayer, necesitaban al menos el empate, consiguieron vencer y por lo tanto la calzada que conseguirá. Buena la entrada ahora de Hugo, que seguirá el año que viene en la máxima categoría en la Liga Guerreras, quizá acompañadas por las Lobas de Oviedo. Ojalá sea así, están ahí líderes, quedan 3 partidos, dependen de ellas mismas. Recordemos que la división de oro femenina, la primera asciende directamente y del segundo al quinto accederán a un playoff, y las Lobas tienen todas las de ganar para ascender directamente como líderes del grupo. A ver si lo consiguen y acompañan a la calzada el año que viene. Vaya pase de contragolpe, vaya pase bonito, el contragolpe y el gol de Mario Capelas. Bonito el contragolpe, precioso el pase del guardameta de Miguel Fuello. Se le debe el 50% de gol a él. 0-4, primer parcial, clarísimo este primer parcial en los 5 primeros minutos de juego a favor de Finetwork. Quizá el Grupo Astur pagando un poco el desgaste físico de ayer, del partido de la tarde de ayer frente al Valve Claret, que fue tremendo. Ganaban de 4, arriba en la falta de 4 minutos, y va el Valve Claret y le mete un 5-0 de parcial, haciéndose con el partido en la tarde de ayer. Así que el Grupo Astur hoy distribuyendo el juego ahí. Marco Ojeda, entra Rogelio Brague y penalti clarísimo por defensa interior. Segundo penalti para el Grupo Astur. En esta ocasión va a ser precisamente Rogelio Brague, segundo penalti, este sí, adentro de Rogelio. Primer gol de Grupo Astur y primer penalti lanzado. 6 minutos ha habido que esperar para que marcara Grupo Astur. 1-4. Ahí está Juan Manuel Fernández defendiendo, saliendo Juan también en la 5-1 del Grupo Astur. A Finetwork, Hugo, el jugador más activo del momento, penalti. Clarísimo, defensa interior sobre Hugo. Suárez, jugador más activo de Finetwork en estos momentos. Y primer penalti para Finetwork, que va a lanzar Álvaro Sesma. Ahí va Álvaro amagando adentro. Adentro el gol de Álvaro. Primero para Álvaro. El quinto en la cuenta. El quinto en la cuenta de el Finetwork. Grupo Astur tiene que apretar un poquito si quiere entrar en juego y recortar esa diferencia. Ahí está jugando con Marco Ojeda. Ojea, perdón. Juan Argüelles, pulmón del equipo, metiéndolo hacia su pivote, hacia René, a la remanguillé como buenamente puede René. Pero bien defendido por el capitán, tarjeta amarilla para el capitán, para Pablo Manuel Abad. Capitán de Finetwork, hoy con camiseta morada. Ahí está Grupo Astur, le está costando tras la... Y ahí el primera pérdida de balón del Grupo Astur. Primera pérdida del partido. Hugo intentándolo. Uy, qué fisuras hay en la defensa. Adentro. Facilísima, fíjese qué hueco. Y el capitán Pablo adentro ese gol. 1-6. Sí, tiempo muerto y muy necesario. Y muy necesario el pedido por Ignacio Montes. Porque está el equipo prácticamente desarmado,
prácticamente desarmado en estos momentos. Le recordamos que el arbitraje corre a cargo de los colegiados asturianos Alejandro Lozano y Pablo Martínez Automuro. En la mesa el director técnico José Luis Carril y Ana González Carretero de ayudante. Recordamos que el próximo fin de semana, también viernes, sábado y domingo, tendrán a través de Deportes Tour Media la fase final, la final fora 4 de las chicas. Entran en juego las chicas, las juveniles. Ahí estarán todas las 4 primeras finalistas de la liga regular, tratando de dilucidar quién será la representante también en la fase de sector, de las chicas en juveniles. Desde el Florida Arena de Oviedo. Y el fin de semana siguiente la senior. Todo aquí a través de Deportes Tour Media. Todo el deporte asturiano: balonmano, voleibol, baloncesto, judo y halterofilia. Ayer hemos tenido una transmisión en directo de halterofilia, el Campeonato de Asturias Sub-15, y seguiremos también con los deportes asturianos mal llamados minoritarios y que representan a mucho y que practican a muchos más. Ahí está Grupo Astur. Iniciando el juego Juan Echevarría, tan activo como ayer. Ojeda, Marco, Ojea, y ahora sí, bonito gol, tirando de cadera, armando el brazo y consiguiendo Marco su primer gol en su cuenta particular, segundo para su equipo, o 2-6. A ver si da efecto este tiempo muerto pedido por Ignacio Montes. Creemos que sí, de momento, pero Cinewar es que sigue dominando en el juego y en el marcador. Ahí está Sergio Fernández de central, con Hugo saliendo desde el extremo. Sergio vuelve a tomar el balón. Balón para el pivote, Pablo. Golpe. Bien jugado por parte de Sergio Lastra. Va a poner el balón en juego el capitán. Sergio, ahí está, pérdida de balón ahora para Cinewar. Primera pérdida para Cinewar, una para cada equipo. Inicia Grupo Astur el ataque por medio de Marco. Parada, sí señor, buenísima la entrada. Ahí la ven repetida y no menos buena la parada del guardameta de Cinewar. Hugo, nuevamente Sergio a la escuadra. Fuera el lanzamiento de Sergio Fernández. Un poco más equilibrado el partido, por lo menos en el juego. Y de momento no en el marcador. Necesita Grupo Astur ser más efectivo en la línea, en esos lanzamientos. Aunque se les ve y se les nota el desgaste, el partido de ayer y el viernes también. Recuerden que es el tercer partido en 3 días. René, parada, paradón de Miguel Fuello. Y van 3 paradas, 3 paradas de consideración de Miguel Fuello. Cuando se va a cumplir el minuto 10. Primer parcial, recuerden, 0-4 y en el 10, 2-6. Siempre por delante en el marcador Cinewar. Ahí está iniciando el juego Sergio Fernández, de central, con Hugo. Transitando Hugo por el centro, saliendo Juan a la defensa. Balón al pivote. Gol del capitán, de Sergio Fernández. Perdón, de Pablo Manuel. Pablo Cano, el autor del segundo gol, el capitán. Y 2-7, amplía diferencias, más 5 el Cinewar. Recuerden que ya tenemos representante en esta fase. Otra parada buenísima de Fuello, van 4. Contragolpe de Cinewar, se la estaba pidiendo el solo a la escuadra. El lanzamiento de Mario Capelas. Lo hizo bien, pero el palo también juega a veces. Bueno, mucho a correr ahora, mucho a correr. Fuera el balón de Juan. Tirándose casi sin mirar. El bueno de Juan Manuel, que buscaba el palo largo, pero ya se le quedó sin ángulo. Capelas marcando jugada. Diego Fernández. Ahí está para Fuello. Hugo, Capelas. Sergio Fernández. Vuelve, mejor defensa ahora del Grupo Astur. Mejor en defensa que al principio del partido. Vuelve a iniciar arriba de cadera. Uy, qué golito más bonito. Tirando de técnica. Qué gol más bonito de Sergio Lastra. A lo de Sebállez, a la escuela.
conquense. 2-8 para Finetworld. Grupo Astur no acaba de despertar, 5-1 la defensa de Finetworld. Ahí está de avanzado Sergio Lastra, casi haciendo una individual a estas alturas del partido, probando de todo. Balón y ahora sí adentro. Bonito el gol. Bonito el gol de Marco. De Marco Gea, segundo de Marco. Y ahora también bonito el gol de Álvaro Sesma. Segundo para Álvaro. 3-9. Bueno, podemos ver un partido de muchos goles. Como no hay presión tampoco ya por el resultado. Recordemos que ya tenemos representante en la Unión Financiera B en esta fase nacional. Uy, qué balón al pivote. Adentro el balón del Grupo Astur. Adentro de Julio Enrique. Buena jugada de pivote de Julio. Oye, bien. Ahí. 4-9 acortando distancias. Camino del 13 de la primera parte. Jugando muy distancia el Finetworld, iniciando la jugada siempre con Sergio Fernández, Hugo Suárez. Ahí está Sergio hacia Pablo. Golpe franco y casi 2 minutos. Sin casi. 2 minutos y así lo admite Juan Manuel. Primera exclusión del partido para Juan Manuel y primera exclusión del partido para todos. La primera para Juan. Ayer vimos la primera tarjeta azul. Hacía mucho tiempo que no la veíamos y esperemos tardar mucho en volver a verla. Ahí está jugando Hugo para... Buena la parada ahora de Andrés Barriales. Anotamos la primera parada de Andrés. Al lanzamiento de Pablo. Y 4-9. Pidiendo ya Ignacio Montes a los jugadores, a los primeros que inicien el cambio. Los cambios. Inicia el juego Grupo Astur. Ahí está el grupo desde atrás. Cansados, se les ven cansados. A este tercer partido sale precisamente ahora. Esos primeros cambios que anunciábamos. Javier Piñera. Ojeda, Marco. Ahí está jugando con Gea. Juan esperando la cambio de pivote también en Grupo Astur. Juan Echevarría a la derecha. Adentro el gol de Juan. Bonito. El gol de Juan Argüelles, perdón. Primero para Juan. Raro que lleve 14 minutos sin anotar Juan. Pues sí, era el primero para él. Para el mejor jugador, al menos en el partido de ayer. Por su parte, por el Grupo Astur y máximo goleador de su equipo. 5-9, camino del 15, camino del Ecuador de la primera parte. Ahí está Capelas con Hugo. Jugando para Pablo. Hugo intentándolo, casi cruzado demasiado. Demasiado lo que le pedía, balón fuera, balón para Grupo Astur, sin más. Vuelve a salir Quique en el pivote, cambios en el pivote. Juega Grupo Astur, que le cuesta subir, se está todo en el medio del campo. Y claro, la defensa que le plantea ahí Finetworld, una 3-2-1 ahí, maravillosa, miren, bien dibujadita en el esquema. Hacía tiempo que no veíamos a defensa. Gea, bien planteado por parte de Finetworld. Le cuesta mucho traspasar esas líneas a Grupo Astur, lo intentan solitario, Juan Argüelles. Ahí está Juan atrás, Marco adentro el gol de Marco, bonito. Marco, Gea, 3 ya, y son esas es lo efectivo, las entradas individuales. Es lo que le está, la individualidad de Marco es lo que le está dando efectividad al grupo, porque está costando mucho entrar a jugar en conjunto al Grupo Astur ante la defensa que le plantea Finetworld. 6-9, tercer parcial. De este primer tiempo, siempre por delante el marcador de Finetworld. Ahí está Hugo con Capelas, dando jugada. Sergio Fernández, Hugo al palo y penalti. Clásico defensa interior. Muy fino el penalti. Muy fino el penalti. Será el segundo, tercero del partido, segundo para Finetworld. El primero y va Capelas al lanzamiento. Y casi. Pero sí, casi.
Mario Capelastegui. Bueno, es un partido complicado de jugar hoy, ahora. Ya un poco perdiendo la referencia de la búsqueda del título, pues bueno, ahora es la honrilla, ¿no? Honrilla del segundo y tercer puesto, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, está jugando también sin ningún tipo de lanzamiento de Rogelio Brague. De Grupo Astur, golazo por arriba, soltando muñecazo, Capelas adentro al piso. Eso ahí Pablo con un saltito. Se acerca el Grupo Astur. Empezó muy frío, poco a poco. Después del tiempo muerto, ha entrado más el juego, balón al pivote. Penalti. Penalti sobre Juan, claro. Defensa interior de. Clarito del libro, el penalti. Defensa interior de Mario. A ver, son dos equipos de conceptos distintos, ¿no? Porque si bien es cierto que Finetwork es un equipo jovencísimo, son todos prácticamente juveniles, recién ascendidos de primer año senior, mientras que el Grupo Astur, pues bueno, ya tiene gente más veterana. Adentro, lanzamiento de Rogelio. Tercero para Rogelio. Y segundo penalti de 3. Consigue el Grupo Astur. Poco a poco ya le ha ido comiendo hasta 8-10. Poquito a poco. Cuando llegó a llevar 6 goles de diferencia y ahora es el Finetwork que se está durmiendo un poquito los laureles. Bueno, pues 8-10. Le cuesta entrar últimamente a Grupo Astur. Buena la parada. Segunda parada de Andrés Barriales. Bonita la parada. Si además entra el juego y entra el portero, pues se ajusta el marcador. Adentro el color de Juan Argüelles. Segundo para Juan. Ayer metió muchos goles. 10 total para su equipo. La 5-0. Estamos viendo en los 6 partidos unos duelos espectaculares en las porterías. Vaya porterazos que tienen prácticamente todos los equipos. No hay ninguno que se haya quedado atrás. Sí, mucha efectividad por encima, rodando al 60%. Dentro del extremo. ¡Ay! Jorgito Escandón. Primer gol de Escandón. 11 para su equipo. Primera jugada desde el extremo. Jorge necesita que le lancen balones en largo. Lo que le gusta es correr. Bueno, defensa muy abierta, muy profunda ahí de Finetwork. Está poniendo en evidencia un poquito. Ha salido por parte de Javier Piñera. Y pérdida de balón, segunda pérdida para Grupo Astur. Inicia Finetwork de juego, con cambios también continuos. Sale el 19, Paredes. Jairo. También salió Diego en el lateral izquierdo. Y sale David García, viejo también, en el Sí. central. Obviamente es partido para que jueguen todos. Exactamente, es un partido ya de la temporada para ellos. Para Diego. ¡Oh, la madera! Para Diego López. Arriba, pero dio bien. Lanzó bien. Inicia Grupo Astur, a cortar distancias, a ponerse a -1. Vale el gol. Le da el gol válido a Juan. Muy aplaudido en la afición. Juan Manuel Fernández. Primer gol para Juan. 10-11. Y no. Ahora también. David Casavieja. Primero para Casavieja. No, si les dejan correr, los crucifican, ¿eh? Una medida menor y además que el puesto viene ya castigado del partido de ayer, sobre todo. Sí, un partidaco entre Grupo Astur y Codema que se resolvió en el último segundo prácticamente. 10-12, cuarto parcial. Ahí va Devin. Encontró el pivote. No, pérdida de balón. Tercera pérdida para Grupo Astur, van 3. Inicia ahí. Uy, qué balón vaya pedrada. veía a Jairo, intentaba la rasquita. El Jorge Escandón. A veces sale, a veces no sale. Recordamos que es el sexto partido y último el que pone la guita esta fase regional de segunda nacional estatal y primera, segunda exclusión. Pues 2 minutos para Escandón. Tenemos ahora a Nieto en la portería.
las exclusiones. Tenemos a Nieto. Tenemos también Piñera. Paredes, Al palo. Deben y al palo, lanzamiento. Balón para Finegor. Quería robar ahí, pero le dieron. Juanito, el más listo de la clase. Le dieron ahí a Juan Manuel Fernández. 10-12. David García. Ser, Casavieja saliendo, Juan interviene toda la primera línea. ahí va Diego. Ya está Diego, quiere tirar, Casavieja, balón bueno, balón al extremito. Ahí va Sergio y adentro. Bonita la jugada, muy bonita la jugada, interviniendo casi todos los jugadores. Sergio, segundo para Sergio y el 13 para su equipo. Grupo Astur. Balón al pivote. Qué adentro, buena la cazó, la cazó. La cazó Quique. El paso. Y el gol de ese pivote del 18 de Quique. Segundo para Quique. Para Julio Enrique. 11-13 están ahí. No se rompe el partido. 22 minutos, entramos en los 8 minutos finales. Nah, va a ser como todos los demás. Va a los 5 últimos minutos y a rezar a ver quién gana. Bueno, pues ojalá sea así. Si nos mantendremos en vilo hasta el final de este sexto y último partido. Repetimos del grupo regional de Segunda Nacional. Adentro. David. David García Viejo. Primero para David. En esta segunda regional que como decíamos ya tiene un representante en la nacional. Será el Unión Financiera B. Pasos. Que represente cuando ha pitado pasos. Por tanto, pérdida, van 4 pérdidas para Grupo Astur. A ver, cualquiera podía haber sido digno representante, pero hay que reconocer que en la evolución Unión Financiera hizo 3 muy buenos partidos. Una plantilla muy amplia, muy joven. Efectivamente será quien nos represente. Balón adentro de Casavieja, bonita la entrada. Segundo para Casavieja. Y bueno, a ver lo que pasa, ¿no? Es un equipo muy joven, sabemos lo que ocurre en este tipo de ascensos, que la veteranía se impone, pero ojo con la Unión Financiera, si los partidos son a correr, puede pasar de todo, ¿eh? Qué bien le ha venido a Finetwork volver a montar el filial después de un parón. Uy, qué balonazo de Juan, a su estilo. Después del parón que un par de años que no estuvo el equipo, ha vuelto y es el sitio para todos estos jóvenes. De aquí tienen que salir los de arriba, esto es una cadena. Esto es una cadena y de aquí tienen que salir de abajo para arriba y hay jugadores como Hugo, como Rubén, David García, esa vieja ya casi confirmado también. Pero hay varios jugadores que han participado. Y el contragolpe, solo Marco. Ahí va Rogelio. Se va solo. Hoy lo que quiso hacer casi comete falta. Ahí va Rogelio. El cuarto yo creo que pisó, ¿eh? Yo pienso que también. Yo pienso que también. Escándalo se la pierde. O sabe volar muy bajo. Segunda pérdida para Finegor. Yo creo que ahí se la comió el árbitro. Ay, casi. Estuvo a punto de cogerla. Muy fuerte, pero... Pues sí, hombre, a ver, este año fue yo, David Casavieja, Dani Casavieja, Hugo Suárez, Escandón, creo que incluso Jairo también estuvo al principio de temporada algún partido. A ver, en diferentes momentos ahí lo tenían, ahí estuvieron. Recordemos que el primer equipo le quedan 3 partidos. Está ahora mismo jugando en pared. Fuerte Pereda, contragolpe de Grupo Astur, esta sí que la pescó. Uy. Lo más difícil era tirarla fuera. Esa valía para rugby, ¿no? Para rugby sí valía, pasó por encima de los palos. Sí, de David Álvarez. Está jugando efectivamente, pero bueno, con las victorias ayer de ya la Diego se cambió bien el balón de manos, pero se le fue. La victoria ayer de la Vilesina, que le da ya, asegura al ser el primero a falta de 3 partidos, campeón del grupo B y por tanto acceder a la fase de ascenso, muy posiblemente a celebrar en Áviles. Muy posiblemente, la fase de ascenso y el segundo el Soria también casi seguro. No sí, a ver, ellos tienen intención de pujar por ello. Ojalá sea así, veamos pues una fase como la que vimos el año pasado en Oviedo. Son partidazos. Qué grande Nieto.
necesita continuidad. Es un buen portero Nieto, pero es que Fuello está muy fino también. Es el problema que quiere tener todo entrenador, no saber qué portero poner. 13-15, último parcial. En esta primera parte nos vamos a los últimos 4 minutos, 26. Ahí está, siempre por delante del marcador, eso sí, el Finedwar, Esa vieja jugando con Fuello. Casi a perder y la perdió. La perdió, tercera pérdida de 4 pérdidas para Stur, 3 pérdidas para Finedwar. Bueno, ha habido muchas en esta primera parte, pero también hay pérdidas. Stur, ojea. Rogelio y adentro, Rogelio adentro. Entra como una bala, Rogelio. Gol de Rogelio. Y con ese corpazo que tiene. ¡Oh! Dani, qué grande Dani Casavieja. Tercero para Casavieja. Gol y contragol, como se dice. 14-16. Están a punto de empatar. Sale Casavieja. Con su contragolpe. No, a ver, tiene recursos Finedwar, o sea, tiene bastantes recursos. Lo que pasa que son tan... Tiene tanto pulmón todo el mundo que hay veces que les pesa. Juan Argüelles, tercero, cuarto para Juan. Cuarto gol para Juan. Ahí va, bueno, Yahweh. Yahweh Castañón, si quieres marcha, toma marcha. Si me animas, yo me animo. Prácticamente, cuando aprieta el acelerador el grupo Astur, la responde Finedwar. Otro que nos alegramos mucho de su retorno, que tuvo ahí un impasse en que no sabía qué iba a hacer el año pasado y que incluso estuvo jugando en unos cuantos partidos con el primer equipo. Parada de Nieto, pero penalti, sí. Pues sí, estuvo a punto ahí en un tris de no seguir jugando. Y nos alegra verla en la pista. Es muy plástico y muy eficaz, Yahweh. Cuarto penalti para Grupo Astur. Adentro. Gol de Rogelio no perdona. Y 3 de 4 para Grupo Astur. Bueno, pues a 1. A 1 como siempre, pero siempre que se ponen a 1, ahí está. Aparece Casavieja, aparece para marcar. 2 minutos para el final, menos ya. Una de las últimas jugadas. Sergio Fernández. Con Diego. Sergio, Diego y Casavieja, primera línea, saliendo Escandón precisamente. Uy, tarjeta amarilla. Golpe Segas. Golpe solo. Quique, el empujón fue claro. Pone el balón de juego ahí el pivote de Finedwar. Jairo Paredes. Para Sergio. Jairo saliendo, volviendo al puesto. Diego a punto de perderla, pero la recuperó Sergio. Jairo y pisó. Va a tener la oportunidad el Grupo Astur por primera vez de empatar el partido. A 1 minuto del final. Ahí va. No pita nada, sigue, ahora sí. Golpe. Último minuto. Bien aguantado ahí, Diego. Y oportunidad de empatar, que hasta ahora no lo ha hecho, siguiendo por detrás el marcador Grupo Astur. A ver si lo hace Juan. Atrás. Cortando central. Cortó bien Jairo. No va a ser para esta. Que parece que se hizo algo de daño, ¿no? En la última jugada Finedwar. Sergio y... No, le quita falta. El bloque corre. 20 segundos. Diego para Sergio. Sergio para Diego. Mirando el reloj. 20 segundos para finalizar la jugada. +1 arriba Finedwar. Quiere irse con +2 al descanso. Escandón lo intenta, la remán Guillén. Corriendo el reloj. Quedan 10. Hay que tirar 8. Hay que tirar Diego. Hay que tirar Casavieja. Lo vio. Bien hecho. Se le fue. Y se acaba la primera parte. 16-17, primera parte. Repasamos máximos goleadores. Rogelio Brague con 6 por parte del Grupo Astur y Daniel Casavieja con 3 por parte de Finedwar. 3 penaltis de 4 para Grupo Astur, 1 para Finedwar, marcado una exclusión, la de Juan Manuel por parte del Grupo Astur y otra exclusión también para Finedwar por parte de Jorge Escandón. Volvemos en la segunda.
Ya que estamos aquí, vamos a atracar a Manolo. Manolo. ¿A mí? Claro. Segunda Final Four. Ahora tocó a los seniors. Buena final que estamos viendo, ¿no? Buena fase. Los seis han sido espectaculares, los 6 partidos. Es que ha habido unos partidos preciosos, muy igualados, que podía cualquiera de los 4 equipos quedar campeones. Y bueno, lo único ahora que ya no tiene valor, puesto que se jugaron primero, era el que rompió todo, pero si no, hasta ahora mismo podían jugarse ahora mismo el campeonato. Ha estado muy bien, y mucha gente. Sí, estábamos hablando con Ruesga antes, decía él que se marchó de vacío el Codema, pero que el Codema hizo 3 partidazos y fue el que no ganó nada. O sea, todos los partidos de un punto, de un gol a última hora, o sea, además viendo cosas muy buenas, ¿no? Sí, la verdad es que el Codema ha hecho una final muy buena, no ha ganado, pero la verdad es que ha jugado muy bien, ha estado ahí. Hoy mismo hizo un partido espectacular, que pudo haber estado ahí, incluso haber ganado ayer, antes de ayer. Estuvo muy igualado, y había algunos favoritos, como podía ser el Astur, y ya lo ves, también se ha quedado. El Oviedo tiene gente muy joven, muy rápida. Hay el grupín que están haciendo, ¿eh? Sí, lo han hecho muy bien, y la verdad es que bueno, es merecido, pero también era merecido si hubiese ganado el Astur, el Codema o el Juan Jovellano. Estaba muy igualado. Es unas finales muy guapas, las que yo estoy decidido a seguir haciéndolas, porque lo mismo en estas categorías que abajo, en cadete, en juvenil, en infantil, hay muchísima gente, mucha afición, y lo están haciendo muy bien y muy igualado todo. Vaya hornadas de porteros que estamos teniendo, ¿eh? Sí. O sea, espectaculares, ¿eh? Sí, en esta fase el portero de Oviedo, Dani, ha estado muy bien. El de aquí fue el de Gijón Jovellano, espectacular todos los días. El de Astur, los del Astur, que son 2, también han estado muy bien. Los del Codema, no. Ha sido general. O sea, había algunos que venían de protagonistas, y por ejemplo David, que estaba así medio lesionado y venía de la lesión y no se sabía qué hacer, y vaya partidos espectaculares que ha estado haciendo. Sí, ha estado muy bien, tanto la portería como los jugadores en general, todos muy bien, han destacado todos. Ha estado tranquilo, no ha habido jaleos, que es lo principal en estas cosas, y la verdad es que ha estado muy bien. Te anima a seguir haciéndolo los demás años. ¿Cómo no? Bueno, siguiente paso, las juveniles, en la semana que viene en Oviedo. Sí, la semana que viene es la final a 4 de juvenil femenina. También creo que va a estar muy igualado, si no me equivoco, muy igualado, y es en Oviedo, sí, en el Florida, porque es el que quedó en la liga regular, pues primero. Claro. Es el que le corresponde hacerlo. Sí, que bueno, que ayer también supimos el senior femenino, el territorial, que bueno, finalmente quedó campeón el BMG de esta fase, sí. Que también se organizará. Pero hay final a 4. Hay final también. A 4, sí. También eso tienen que jugar luego entre ellas 4, sí. Va a estar también bastante entretenida, porque hay también bastante igualdad entre los 4 equipos. Sí, están muy igualados, sí, en este nunca sabe, el que queda primero, luego a lo mejor queda el último, caso del Astur ahora casi, es que no se sabe, son 3 días seguidos, y claro, 3 días seguidos hay que estar muy bien físicamente y de cabeza para poder aguantarlo, y ahí se nota, y en este caso desventaja era el Codema y el Astur, con gente ya más veterana, pero han aguantado como jabatos, están muy bien. No, decía Ruesga que se sorprendían porque que aguantaron muy bien el tipo, o sea, que pensaban que se iban a desfondar, sobre todo hoy, y que no. No, que va. Si hasta última hora no se sabía quién iba a ganar el partido. Estuvo muy bien todo, y esperemos que todas las finales que quedan todavía, que quedan unas cuantas, pues pase lo mismo, que haya mucha gente y que estén reñidas. Bueno, también mirando para arriba tenemos que congratularnos, ¿no? Porque la actuación, por ejemplo, en plata del BMG, un 6º puesto bastante bueno. El año un poco extraño del Motiv, que finalmente lo pudo salvar con la victoria de ayer. O sea, bueno, buenas noticias, ¿no? Sí, la verdad es que empezando por arriba el Motiv, bueno, ayer por fin logró lo que se esperaba, que estuviese entre los 8 primeros. Es verdad que es malo porque se tiene que enfrentar al Vera, que es un equipón, es parecido al masculino el Barcelona. Claro.
pero bueno, está ahí, sin problemas ninguno. Ayer estuvieron bien, jugaron bien, estuvieron ahí un mes, 2 meses con un poco bajos, pero bueno, parece que se va arreglando para ir ahora a la Copa La Reina. Luego en oro femenino tenemos al Oviedo Balonmano Femenino, que está haciendo un temporadón impresionante. Sí, estuvimos con Manolo hablando esta semana y están muy ilusionados. Va a ser muy importante el próximo partido. El próximo partido creo que es el partido importante de los 3, aunque nunca puedes decir nada, porque puedes ir a cualquier lado y perder. Pero yo creo que si ese partido lo sacan, y estoy confiado de que lo van a sacar, porque están jugando muy bien, a no ser que les haya perjudicado un poco este parón tan grande, lo van a sacar y yo creo que se puede conseguir, y sería pues una proeza tener en Asturias una comunidad como la nuestra, uniprovincial, pequeñita, a 2 equipos en la máxima categoría. Es algo increíble. Para soñar, ¿no? Y yo confío y espero y deseo que así sea, como estaba deseando que ayer ganase el Iberban para poder estar tranquilos. Claro. Y luego en plata, pues mira, el Gijón ha quedado muy bien, el Gijón, balonmano Gijón. Sí. Bien, un puesto bueno, se les lesionó una jugadora muy importante y a partir de ahí es cuando ellos ya están un poco más regular. Si no, hubiesen quedado, yo creo que mucho mejor. Ya, a ver, y estaban segundas y además sí. jugando muy bien y muy solventes. Lo que pasa que las 2 lesiones, porque además fueron las 2 más importantes, fueron las que se lesionaron, tanto Saray como eso. Hombre, importantes son todas en un equipo, pero es verdad que son jugadoras que sí marcan un poco la diferencia. Claro. Y bueno, luego, pues sin ser de Gijón, pero son asturianas y son de nuestra federación, como otro cualquiera de aquí. Gijón, el Siero. Sí. Ha hecho una temporada al hombre ahí un poco apuradillo, pero bueno, al final ya se habían salvaron los muebles. La semana pasada y mira, ganaron y han muy bien. Y el masculino, pues ya lo ves, el Unión Financiera está salvando los muebles. Está haciéndolo bien, sí, hay que todavía luchar, están ahí muy igualados, pero están haciéndolo bien para ser el primer año, muy bien. Luego tenemos al Gijón Jovellanos. Una pena que se nos quedó ahí unos par de semanas un poco tal, pero bueno, muy bien, puede quedar tercero, ya es un triunfo. Bueno, ayer certificó la plaza la Vilesina. Sí, y la Vilesina que está haciendo pues una temporada impresionante, 7 puntos de diferencia al segundo. O sea, es que no se puede pedir más, la verdad. El grupo salvó los trastos, que estuvo pasando una etapa complicada y al final el grupo ya se remontó. Ya lo salvó hace 2 domingos. Claro. Pasándolo muy mal, con muchos críos juveniles que han hecho muchas lesiones. Han hecho un milagro con salvarse. Y ahora ya están bien, porque ya tiene toda la gente, los que tenía lesionados, la gente ha cogido un poco más la forma y están haciéndolo muy bien. Vetusta con una plantilla justa se consolidó también. Sí, bueno, el Vetusta, es que no digo nada, porque creo que está haciendo una proeza, es el equipo revelación, digamos, porque claro. Con el equipo que tiene muy poca gente, juveniles. No sé, es milagroso que esté en el 6º puesto que está, es milagroso. Sí, están haciéndolo bien. Es milagroso. La verdad es que todos se merecen un 10. Muy bien. Bueno, entonces, vale, o sea, que sacamos buena nota, ¿no?, en el global. Este año extraordinaria, como casi todos los años. Son equipos que siempre cumplen, siempre te dicen algo nuevo, siempre te enseñan algo. Lo están haciendo muy bien, de verdad que sí. Y esperemos que ahora en los campeonatos de España, tanto juveniles como cadetes, crías, que vayan, que lo hagan bien también, porque también son buenos jugadores y buenas jugadoras. Pues nos queda todavía muchas finales, todavía solo hemos disfrutado de 2 y nos quedan todavía unas Quedan cuantas. muchas. Y seguro que lo vamos a pasar muchas, muy bien. Además de niños y niñas, que son increíble verlos. Cómo disfrutan. Son el caldo de cultivo de estos que están ahí en la pista. Por supuesto, son los que tienen que ir para arriba poco a poco. Y yo creo que todavía nos quedan muchos fines de semana muy buenos para disfrutar mucho del balonmano. Pues así lo veremos. Vamos ahora a disfrutar de esta segunda mitad que, bueno, como todos los demás, ha sido muy igualado. Muy igualado, ya lo ves. Pasa. 16-17 en el descanso, están muy igualado todo. Muy bien, Manolo. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, pues ya lo vimos. El amigo Manolo de la Cámara, el eterno presidente que nos ha desgranado un poco el estado del balonmano en Asturias. Pues sí, llegando a su punto final ya, todas las fases finales de balonmano y entre ellas esta, que acaba de comenzar ya en su segunda parte para finalizar y poner la guinda cuando vemos el gol de Marco Ojea. El cuarto para Marco. Y buena parada ahora de Andrés Barriales, tercera de Andrés. Tercera parada de Andrés Barriales. A ver si vemos una segunda parte animada. A ver si vemos una segunda parte. Pérdida de balón de Grupo Astur. La quinta pérdida que da opción a Finegor. Ay, el gol ahora de Hugo. El segundo gol de Hugo, entró a la chita callando, llorando ese balón, pero entró. Y el marcador, ahora sí, 17-18. Había empatado Grupo Astur, que ya es noticia. El primer empate había intentado acercarse, pero ha durado muy poquito. Pérdida de balón de Grupo Astur, sexta. Ojo a ese tema, porque eso hace que corra Finegor, inicia el contragolpe y pasan estas cosas. Adentro. El golito para Sergio, tercero de Sergio. No enfadéis a Finegor, no le hagáis correr, que os funden los chavales. Marco adentro, Rogelio. Empieza muy bien el cuerpo, Rogelio. Tiene un cuerpo hecho muy grande, sin abusar, sin empujar, pero 7. Espacio. Uy, arriba, ¿dónde ha ido? 7 para Rogelio, máximo goleador del partido de momento. 2 minutos 18-19. El amigo Caro, se le fue muy alto el lanzamiento. Estamos viendo, tenemos el juego a la Pereda con Finegor, de momento igualado, 12-11, 13-12 ahora mismo. Como dijimos, la Atlética ganó ayer 31-38, gran papel, gran temporada, 7 puntos de ventaja con el segundo. ¡Qué temporada! Paradón también, ahora el que acabamos de ver, de Finegor, contragolpe, adentro el balón de César Fernández, primero para César. La Atlética que ha perdido un solo partido de momento y muy posiblemente, y aquí, curiosamente, el partido del siglo le salió a Finegor aquí. No, estuvieron muy finos el el partido. Atlética y muy finos Finegor, porque sí estuvo el equipo de Gonzalo Aguirre. 18 paradas de Cardín, 16 paradas de Carvalho, del fenómeno. Dentro Pablo, por donde ha entrado el gol de Pablo. Tercero para Pablo. Ayer también perdía el Vetusta en casa frente a todo un Soria, una victoria previsible, pero como comentaba el Presi, está claro que Vetusta está haciendo milagros esta temporada, sexto clasificado de la liga, con un equipo ajustadísimo al máximo. Y con un presupuesto de andar por casa. O sea que efectivamente, buena temporada. Uy, el contragolpe de Finegor. Bueno, cómo lo ha cogido ahí. Que lleva 2, Qué bien lo ha lanzado. Y que César Fernández. Sí. Medio gol para él. Claro. Y el juego de Finegor que no le da tiempo, a más que a pedir tiempo muerto al técnico Ignacio Montes del Grupo Astur, porque 18-22. Ha habido un parcial de 4-0 de Finegor. Sobre todo frenar esos contragolpes que hacen muchísimo daño al equipo. Una victoria también ayer importantísima por dar ya la campanada del grupo IMQ, ganando 29-40. 40 goles, cuidado. Recuperados muchos de los lesionados. Chechu, está haciendo casi una obra de arte, porque la verdad que ha sido un año muy complicado para los del grupo, porque tenían gente muy joven, tuvieron muchas lesiones y bueno, pues ahora que están recuperando ese estilo, pues es cuando se está viendo su potencial. Un grupo que sí que tiene gente de abajo, ganadores, recuerden, en la fase de juveniles, y ahí sí que hay una buena cantera
Buenísimos los jugadores juveniles del equipo, que ha conformado un conjunto de... Ha coincidido una serie de jugadores por edad juveniles que tienen un equipo magnífico, una generación. Es una generación que ha quedado terceros en el Campeonato de España de hace 3 años, el año pasado fase final de cadetes, campeones de Asturias en todas las categorías. Es un equipo a tener en cuenta individualmente de cara al futuro, porque ahí hay gente buena. Cuando es Grupo Astur que inicia el juego, Juan Echevarría intenta jugar para el otro Juan, intentándolo al pivote, pase buenísimo y gol. Gol ahí de Julio, tercero para el pivote de Grupo Astur. Buena jugada trenzada de grupo, contragolpe, y como no frenen ahí, y como no frenen al amigo César, les va a hacer un descosido. Lleva 3 goles en 3 minutos. Y de la misma manera, todos ellos. 4 arriba, máxima diferencia para Finedworld, que están jugando al 60% el equipo. Porque bueno, están rotando muchos jugadores, están rotando. Participen todos, porque hoy es lo que toca. Y ahí está, balón, golpe franco, 2 minutos, exclusión, sí. Exclusión clara para el jugador de Finedworld, para Pablo. Pablo. Primera exclusión para Pablo, segunda del equipo. Jorge Escandón fue el primero, y tercera si tenemos en cuenta a todos los jugadores. Ni una tarjeta amarilla de momento, 3 exclusiones, partido con absoluta deportividad. Minuto 5, primer parcial, 19-23. 19-23 adentro el gol de Marquitos. Marco Gea, quinto gol para Marco Gea Carreño. 20-23 a corta distancias. Jugando ya el Finedworld. Acaba de salir también Néstor Abad, otro de los que quedaban, de los pocos que quedaban en el banquillo por salir. Al que llamamos el veterano, porque es el mayor del equipo, pues fíjate, que tiene 22 años. Y el mayor. Bueno, sí, está Hugo intentando, bien la defensa, pescando ahí, pero golpe sobre Hugo. Sí, el año pasado se construyó este filial para salir un poco a cancha, y había todos jugadores que quisieron involucrarse en ese proyecto para salir al paso, expensas de que viniera esta generación que era muy amplia, y Néstor era uno de los, prácticamente creo que es el único que queda del año pasado. Bueno, pues vamos a ver el equipo que conforma el año que viene Finedworld, el año que viene IMQ, ojo al grupo que puede configurar esa primera división. Un Finedworld claramente marcado por una lesión, la lesión de José Luis de Madrazo, que ha marcado sin duda el devenir del equipo, que empezó... Sí, estaba siendo muy importante Madrazo en el equipo, y no cabe duda que tiene plantilla, pero este Madrazo en ese momento tenía un momento muy dulce y aportaba mucho adelante y atrás. Eso, un jugador de esas características en un equipo, pues ha hecho que no pudiese optar el Finedworld a esa fase. Gol adentro, bonito el gol, al segundo palo, al ángulo. El equipo tiene plantilla, y de hecho pues posteriormente se ajustó a los efectivos que tenía, y bueno, se hicieron buenos partidos, pero en ese momento fue clave. Estaba el equipo primero, segundo, y con opciones reales. Y luego llegó Santoña, llegó Soria, que fueron de menos a más, y ahí están metidos adentro. Pues ese es el partido de la Atlética, precisamente, porque ahí se lesionaron 4 en ese partido. No fue 1 ni 2, sino 4 jugadores. Porque Aladinos tuvo un mes y pico de baja por culpa de ese partido. ¿Quién más? Pelayo también estuvo. Fue un partido de una intensidad bestial. Un partido jugado hasta el portero. Al palo largo. Hasta Dani se lesionó ahí. Un partido de una intensidad bestial, salieron a por todas, se las consiguieron. El Finedworld, bueno, con la entrada de Hugo, descosiendo la defensa. Tercero de Hugo, 21-25. Tercero para Hugo. Un jugador con el que cuenta mucho Gonzalo, lo tiene siempre ahí en la recámara, porque van a necesitar de gente como él. La temporada contará con él, y vamos a ver lo que ocurre el año que viene. Cuidado con
esa plantilla que configure Gonzalo Aguirre. Pasa que hay puestos que están un poco más cargados y otros. Entonces por eso es preferible muchas veces, oye, mira, aquí se jugó casi toda la temporada aquí con el B, con el Cereal, y así tuvo los minutos que necesita para seguir creciendo también. Porque muchas veces la gente, no, yo para el primer equipo, y bueno, ¿qué prefieres? ¿Estás calentando el banquillo o jugando? Es fundamental la determinación de los entrenadores, que aconseje, que les diga, que cojan minutos, como es el caso de esta segunda división estatal, efectivamente. Y ahí está precisamente Sergio Fernández, otro de los llamados a hacer cosas grandes. Con el primer equipo, balón adentro, el rebote, juega un poco ahí deslavazado, adentro y parada de Barriales, cuarta para Barriales. A ver si nos da tiempo a hacer algún reportaje sobre las inmensísimas paradas que hemos visto en esta fase final. Es impresionante. Ahí lleva su buena, sí. También por parte de Clarence del conjunto del Codema. Nos entendieron los dos Juanes, Juan Argüelles y Juan Manuel. Recuerden, próximo fin de semana la fase final juvenil. Entramos ya con las chicas, con las mujeres, con las féminas desde Florida Arena. Viernes, sábado y domingo también otros partidos buenos de gente que puede aportar mucho. Con esas 4 primeras clasificadas en la fase regular de la Liga Regional. La que gane irá a la fase de sector nacional. Vamos a tener un partido casi noctámbulo porque el segundo partido del viernes, el tema de logística, pues por tema de logística nos vamos a ir a las 11:30, 12 de la noche cuando termine el partido. Y adentro también el gol. Va a empezar a las 9 de la noche el partido, o sea que antes... De Sergio Lastra, el quinto. No, 11:30 no, antes de las 10:30. 10:30. Vamos luego una cervecita y tal, pues oye, las 11:30. Sí, en un pabellón que precisamente no brilla por su gran iluminación, el Florida Arena. Uno de los pabellones peor iluminados de Asturias, sin duda. Pero bueno. Sí, tiene pocos focos y bastante separados. Crean sombras, vamos, maravillosas para la transmisión. Pero bueno, ahí tenemos que estar lo que hay. Arreglarla como buenamente podamos. Esa vieja, Por el Lastra, y Lastra casi. Sexto para Lastra. Sexto para Lastra, 23-27. un pequeño daño, Sergio. No sé si le da la rodilla del tobillo, esperemos que sea simplemente un golpe. Va a salir David, intenta recuperarse, David García Viejo, para que se recupere el bueno de Sergio. Cuando Ojea, como el extremo que poco hemos visto desde los extremos de Grupo Astur. Un juego por centro, Juan nuevamente, Ojea, los dos jugadores que más aportan al equipo. Ojea metiendo para el pivote, golpe, pide algo más Julio, pero no va a ser así. Balón para Ojea. Julio, Juan, Ojea, extremo. Y de nuevo cuando entraba eso. Tercero para Juan Manuel. Tercero para Juan Manuel. 24-27. Haciendo ahí de muñeco a David. David precisamente. Uy, lo que reciben ahí en la línea de 6 metros. Recibía Sergio Lastra. Es que Devin es muy grande. Mira Jairo que es grande y al lado de Devin todavía es más pequeño. Ahí está Devin repartiendo. Estopa deportivamente, claro. Ahí está entrando. Buena de Sergio. 7 para Sergio y 2 minutos. 2 minutos para Juan. Para Juan. Jiménez, pues Juan Manuel, es el Juan Argüelles. Juan sí viene por la pega. Es la segunda, Esa es la segunda para Juan Manuel.
es un jugador de carácter, Juan. O sea que ojito. Si hay un incendio en la pista, busca a Ojito. Juan que ande de cerca. Ayer vimos ya el azul. Tarjeta azul. Después una roja. Tardamos en verla. Es el portero ahora mismo. Bueno, si ahora sale Barriales. Parada de Porta. Fallo. Balastra, David, 4.28. Casa Vieja. David. Reverso y ahora porterazo ahí también. Barriales quinta, contragolpe. Y otro portero. Se la pilló. El correcalles, esto no le gusta a Finedagor, esto. Lastra. Está Sí, dentro. Lastra. 8. Van 8 por Asencio. Está en su salsa. Si les apuráis a estas cosas, encantados los chicos. Está en su salsa, Lastra. Encantados los de Diego Rivas. Si les haces correr. Le reclaman el gol, el marcador ahora. 4.29. Ya está. Otra para Follo. Ojea y otra entre el palo y él, con colaboración del palo, pero también con el presidente. 14 de la segunda, 24-29. Entra haciendo el buen juego. Ahí está balón. Jairo, parada. Asesta de Mariales. Espera al portero y tiro porque me toca. Ahora hay que preparar ese reportaje de para los porteros. Mucho de cortar y pegar. Mucho de cortar y pegar. Vuelve a salir al terreno de juego. Carrilo. David. Pierde el balón. La portería vacía. El gol de Sergio a 9. Para Sergio está repartiendo por todos lados. 24-30 el partido que se rompe. Jugadores que se encuentran muy cómodos en estas situaciones. Ya vimos antes a Cornilla con 14 goles, al fin protagonista de su equipo del Val de Claret. La salida bonita. Muy buena. La salida de David Álvarez. Tiene el gol para David. El gol Pastor. Esa vieja más al extremo y la otra el portero. 7 de Barriales. Le lleva 4 en 2 minutos. Vamos a ver cómo va el defendido por la Fuente Pereda. Está jugando, recuerden, también desde las 12. El primer representante de la primera división. Y 15-15, partido muy igualado en el pabellón de Numancia. 15-15, Finedagor por el equipo de Gonzalo Aguirre. Están a punto de empezar la segunda mitad. Balón Ataque. y nada. Adentro, bonito. Van 9. Es que está como un avión, Lastra. Perdón, 10. Está como Lleva un 10. avión. 10 para Lastra. 10 para Lastra y cuando es a correr, ahí se apunta. Ahí se apunta él. Como avanzado en esa defensa 5-1. Casavieja. Ahí está jugando Grupo Astur. David, balón adentro. Ahora ya sí Juan ha intervenido, ha entrado ya después de la expulsión. A punto de perder y sin a punto perdió. Le pide el contragolpe. Casavieja que sale solo a correr. Y bueno, 8. 8 para Barriales que no sé dónde sacó la mano. Como una mosca sacó la mano para arriba y ahí que te pillé. Bueno. La que se acaba ahora. Casavieja. Perdón, a Casavieja Barriales, eso. 17, 25, 31. Los porteros también en su salsa. Quizá cuando no haya presión de conseguir un resultado, están los porteros también un poco más sueltos, más ágiles de brazos. Cuando no te juegas nada. Estamos mirando, mira la base, lo que pone. Claro. Que Lastra como que tiene 2 goles nada más. 2 goles, 10 goles lleva, ¿no? 10. Sí, las casillas, todas son 10 goles de las casillas. Se ha metido 5 en nada. O sea, que más os llevado la primera parte. 25-31. Ahí está. Fuera el balón de Sergio Casas. Grupo Astur. No, el problema es que no está
actualizado, que se les debe de parar el sistema por plan 16 a 17, o sea, no están bien. El sistema de la mesa de tesorería. Pero nosotros no, aquí estamos, a Portastur Media, llevándonos a todos ustedes un fin de semana más el balonmano asturiano. Ya lo habíamos hecho con el juvenil desde el grupo el fin de semana pasado, hoy aquí, fin de semana que viene con las chicas ya juveniles y el fin de semana siguiente para cerrar con la senior. Aquí será? Aquí porque la Tejerona en el bádminton, en el torneo de la sidra de bádminton, y entonces por lo menos el viernes y sábado fijo. Ha anunciado su página el balonmano Gijón que como vencedoras serían la Tejerona, pues no. No, a ver, lo que pretenden es, si pueden, que se juegue el domingo en la Tejerona. Pero el sábado y el viernes tiene que ser aquí porque allí no pueden. Ahí está el Grupo Astur en un juego un poco bueno y parada también de Follo. Parada de Follo al pecho. 19 minutos. Ahora un juego un poco de correcalles por parte de ambos. Allá que te voy, adentro. Adentro, así de David García, segundo para David. En esa fase los chavales de David Arribas están como un ratón en una quesería disfrutando como enanos. 25-32, el partido está roto a falta de 10 minutos largos para el final. Recuerden que ya tenemos representante al ganador de esta fase final, el contragolpe bueno Ascando a la madera, quiso hacer algo muy difícil, había armado el brazo arriba, volvió abajo con rosquita. Eso es lo que le gusta, correr de esa manera, que le lancen puertitas. Y bien lanzado, el balón al palo. Cuando vamos al penúltimo parcial, 25-32. Minuto 20, 10 para el final de este partido y de esta fase final, final a 4 de la división regional, segunda estatal. Un representante ya que lo hará en Unión Financiera B. Vamos a ver dónde. Ahí está, correr el final. Ahí está. Lastra. Para adentro, Lastra. Ahora Mascasón. Parada. 9. Paradón nuevamente. 9 paradas de Barriales, que vaya segunda parte que está haciendo. Vaya segunda parte, sacando mano, sacando pie, como Gachet. Recupera Lastra. Pierde el balón. Que se Lastra. planta solo. Dentro. 11 para Sergio Lastra. Se desespera Barriales porque dice: yo más no puedo hacer, chicos. Yo más no puedo hacer. 25-30. Ahora sí que se ha roto un poco ya el partido, 8 goles de ventaja. Y 10 minutos. Ya se nos antoja. Y ya se ha partido roto porque si les aprietas un poco el acelerador, Finalborn no está al 100% ni mucho menos. Está jugando a 70 y con todo el banquillo que tiene. Haciendo los contragolpes que les gustan. Seguramente puede. Este fue el error de Juan. Javier Piñera, perdón. Javier Piñera jugó una 24. Eso, Javier Piñera, que ha entrado en juego. Iniciando el ataque, Finalborn nuevamente. Casavieja, Pablo. Ahí sale ahora Nicolás. Yahweh. David en el centro, Casavieja en el lateral. Ahí está Escandón por la parte derecha haciendo de todo con los cruces. Perdió. Perdió en esta ocasión Sergio Lastra, le fue el pie, buen balón. Casi la caza, Casi la tocó de Joel. Primero para Joel Rodríguez. Primer gol para Joel y ahí te va la 10 para Barriales. La 10ª parada para Barriales, que menos mal que está parando, si no el marcador sería de escándalo, Porque lleva 10 paradas. Andrés Barriales Álvarez. Es el jugador más destacado de su equipo hoy. Sin duda, el portero. Ha vuelto a pista Capelas. Casavieja para Capelas, a punto de perder, le empujó, golpe. Capelas en el extremo.
pasivo, le quedan 3 pases, le quedan 2, tiene que lanzar Casavieja y lo hace, vaya que sí lo hace. Vaya que sí lo hace Casavieja, cuarto para Casavieja, cuarto. 7 minutos para el final, 26-34. Segundo puesto, por lo tanto, para Finedworld en esta clasificación. Tercero será el Valde Claret y cuarto será el Grupo Astur. Penalti claro cometido por Néstor. Y ahí va a ser el lanzamiento. Quien lo haga, Jorge Areces. Será el quinto penalti para el Grupo Astur. Quinto penalti, parada, no sé si por la cara. Yo creo que sí, fue por la cara de Cuello. Penalti para el Grupo Astur. 3 de 5, 2 cerrados. Esperando Capelas, pero pisó por poquito. Pisó por poquito, esperando el balón Capelas y por lo tanto el balón va a ser para Grupo Astur. Físicamente ya los jugadores de Ignacio Montes también acusan y ahí Balastra que no acusa nada, va por el balón, cansancio para nada, ahí está intentándolo. 6-5 y largos para el final. David por el centro, ahí está jugando, balón arriba, y ahora sí por la parte de abajo al bote en la raya, Sergio Casas consiguiendo el primer gol. Sergio, su primer gol, 27-34. Picando el segundo entrenador de Finedworld. Vamos a entrar en los últimos 5 minutos de juego, ya con el partido totalmente decidido para el equipo Finedworld. Casavieja, ahí está con Lastra, buscando a Capelas, le lleva buscando desde que entró en el terreno de juego al extremo. Lastra intentaba algo muy difícil, nada, no hay una rosca tirándose. Bueno, de Lastra, máximo goleador del partido, 11 goles. Que le faltaba ya, meterlos desde el suelo. Desde el suelo con rosca, 11 goles, máximo goleador del encuentro. Y Rogelio Brague con 7 por parte del Grupo Astur, el segundo máximo goleador. Pero sin duda alguna destacado hoy Sergio Lastra, desde que ha entrado en pista, que no lo hizo desde el principio en el set inicial. No ha hecho más que tirar y marcar, y eso contando con las 10 paradas de Barriales, si no, se hubiese ido a 40 y pico. Uy, lanzamiento ahora a la base del palo, balón al extremo, también a la madera. Y madera, sin madera esta vez el 32. David Álvarez, segundo para David, 28-35. 28-35, último parcial del partido. Nos vamos a los 4 últimos minutos. Ha entrado Hugo otra vez, de central. Hugo jugando. Pablo, Casavieja, nada, ataque de Grupo Astur, adentro el gol de David, que lleva tercero para David, Lastra, golpe franco, es chocar contra Devin, es lo que tiene en carrera. Ahí está Lastra, Hugo, Casavieja intentando desde atrás, Hugo, para Lastra, un poquito más marcado ahora, Casavieja, adentro, al rebote, Bueno, claro. Encontró muy bien Casavieja y él definió también con buena soltura. Cuarto para Caro. Ahí está el lanzamiento, 3 minutos menos ya, 29-36, 7 arriba, Finedworld. Ponemos punto final a esta fase segunda nacional estatal, este grupo regional, Unión Financiera B como representante a nivel regional de esa fase. Vamos a ver dónde se juega. Finedworld, un segundo clasificado, Grupo Astur tercero, Valde Claret cuarto. Muy bonito conseguido por Grupo Astur.
Casavieja, Hugo, a Capelas, al adentro. Mario, muy buena Mario. Para Capelas. Qué bonito gol. Muy buena Mario Capelas Tegui. Menos de 2 minutos ya, 30-37, 7 arriba. Marcador claramente decidido para Finetwork. Es 1 minuto y medio. Bueno, yo como balance, ¿no? O sea, buena fase final, ¿verdad? Ahora estamos atendiendo un poco a ver cómo iba el Finetwork en la Fuente Pereda. Les actualizamos el balón adentro de Hugo. No es correcto, perdón, de Lastra. Lastra, 12. No, pues fue Hugo. 4 para Hugo, Lastra se queda con 11. Vale, ¿cómo estamos en la Fuente Pereda? 3 abajo. 23-20, 3 abajo. 3 abajo, el Finetwork. En la cancha de Pabellón Numancia. Adentro, gol de Rogelio. 12 minutos, 8 para Rogelio, 12. 12 minutos de la segunda mitad, 3 abajo. 3 abajo, el equipo de Gonzalo Casavieja adentro. Qué buena la hizo. Se lo hizo en todo. Quinta Dos de veces. 32-39. Entramos en los últimos 30 segundos felicitándose ya al Finetwork con esta segunda plaza, esta fantástica temporada que han hecho a nivel regional y en esta final. Iremos ahora con una entrevista a pie de cancha cuando quedan 20 segundos, 32-39. Prácticamente será esta la última jugada del partido. Iremos con alguna entrevista a pie de cancha. Recordamos, no se vayan, balón adentro para el último gol de Rogelio Brague. El último gol, 10 segundos. No va a tirar Finetwork. Aquí se queda 33-39. Resultado final. Victoria de Finetwork. Nos vamos con alguna entrevista a pie de cancha.
Lastra. Está para la foto. Ignacio Montes, bueno, valoración de la fase. Bueno, la valoración de la fase que hemos jugado es que, bueno, como habíamos dicho el primer día, los 4 equipos somos muy parejos. De hecho, los resultados han visto. El base nos ganó a nosotros el primer día por poco, al final a la última hora. Hoy ganó también de 1 ahí a última hora y ayer también con el jugador estuvo apurado. Entonces, bueno, al final el campeón, como quien dice, es el más regular en la Final Four, que es el que ha ganado los 3 partidos. Y enhorabuena. Vale, ha sido el partido de ayer. Hoy quizá habéis castigado un poco haber pasado cuenta del partido. Ayer por la tarde fue un partido tremendo, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que fue un problema más. El primer día yo no vi el equipo, como digo yo, como hemos jugado la temporada. Ha sido los nervios, la tensión, que al final nosotros somos los favoritos, ya que organizarlo. Yo creo que eso nos ha costado un poco y nos ha dado un poco de esa presión y nos ha venido. Siempre que además el marcador, eso también ha sido muy significativo, ¿no? Sí, la verdad que desde todos los ha sido al remolque. El primer día de Oviedo, al final al descanso íbamos ganando de 2, pero luego se nos pusieron a poner ahí. Mala suerte en los lanzamientos el día de Oviedo. Ayer estuvimos, sí, es verdad, todo el partido de remolque, ya teníamos las piernas cansadas y hoy sí ya, al final, el Final Four físicamente está mucho mejor que nosotros, entonces ya hoy, ya 3 partidos en 3 días, como quieras que no, cualquiera está con las piernas cansadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con Hugo, venga, uno de los protagonistas del día de hoy. Hugo, bueno, valoración general de esta fase. Bueno, muy buena, la verdad. Competimos a un nivel espectacular. Creo que nos ha faltado ayer el puntín de ganar y hoy estaríamos celebrándolo por lo alto, pero bueno, no ha podido ser. El Oviedo ha jugado una fase final espectacular y felicitarlos por ello. Bueno, a partir de ahora, ¿qué os espera? ¿Os gusta mucho el juego de correr y qué va a pasar el año que viene? Bueno, el año que viene seguir corriendo. Creo que somos una generación del club que llevamos muchos años aquí y que siempre hemos ido de correr y además una generación muy joven y creo que corriendo podemos ganar muchos partidos, así que seguir con esta meta. ¿Cómo ha sido hoy? Gracias, Hugo. Nada. Vamos con Diego Lastra, que no nos queda más remedio también que hablar con él porque... Diego Arribas, primero el entrenador. Bueno, estamos con Diego Arribas, entrenador de Finetwork. Bueno, valoración general, le preguntamos a todo el mundo de esta fase, de este fin de semana, Diego. Bueno, la verdad es que nos quedamos un poco con un sabor agridulce por el partido de ayer que perdimos y no pudimos hoy jugar lo que vendría a ser una final, pero yo estoy contentísimo con el trabajo de mi equipo, con el trabajo de mi ayudante de Néstor, y creo que un subcampeonato de Asturias en esas condiciones es muy meritorio para este club y para un equipo filial. Te queda el sabor de ayer, de que por un partido que no estás lo acertado que deberías estar, pues no puedes optar a ser campeón de Asturias, pero bueno, yo contentísimo, muy orgulloso, y haber jugado un partido como el de hoy, que es un partido muy difícil, en el que ya no te juegas nada o casi nada, dar la cara, hacer un buen balonmano, que es lo que me gusta que mis equipos jueguen bien a balonmano, defiendan bien, ataquen bien y bueno, pues se ha entretenido para la gente que lo ha venido a ver. Sobre todo mucho correr y mucha efectividad de goles, que es lo que busca esta gente. Físicamente están como cañones, ¿no? Hoy hemos visto Lastra 11 goles, Hugo 8, es lo que buscáis, ¿no? Sí, nuestro equipo tiene unas características muy especiales, no tenemos lanzadores de fuera, no tenemos un tío de 1,90 que meta goles en 9 metros, tenemos que correr, defender y estar todo el partido muy intensos para ganar, es nuestra única manera de poder ganar los partidos. Muchas gracias, Diego, y suerte. Bueno, pues nada, ya no queda... A ver si acá, sí. Diego.
Estamos con Diego, el máximo goleador de... Sergio. Perdón, Sergio, Diego era el otro. Sergio Lastra, el máximo goleador, 11 goles. O sea que 11 golitos hoy, sí señor. Bueno, valoración un poco que estamos preguntando a todo el mundo, valoración general de lo que ha sido esta fase. A ver, la fase, quitando el partido contra el Base Oviedo, yo creo que ha sido una buena fase. El primer partido se nos complicó un poco la segunda parte, pero lo sacamos adelante y si no llega a ser por el partido del Base Oviedo hubiese sido perfecta. Porque el encuentro de hoy ha sido a lo que os gusta, correr y goles, ¿no? Correr y goles, claro. Un poco mal en defensa, pero en ataque no nos para nadie. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué os espera para el año que viene? ¿Qué expectativas tienes? No se sabe si me llama el Primera Nacional con ellos y si no, a seguir otra temporada más con los de segunda. Bueno, pues nada, muchas gracias entonces y a seguir marcando 11 goles por partido. Gracias. Venga. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado, yo creo, ¿no? Sí, bueno, hay que cerrar una fase potente, la verdad que bien, ¿no? Y nada, efectivamente, más balonmano. Esperamos, recuerden, el próximo fin de semana. Recuerden, entran las chicas en juego. Mismo escenario, viernes y domingo ya. Perdón, el Oviedo es a la siguiente, dentro de 15 días. Bueno, eso es, el escenario cambia, pero no. Por tanto, estén atentos a la página, estén atentos al enlace, porque ahí estarán los horarios y las retransmisiones del viernes, del sábado y del domingo también. Más o menos los horarios como estos, más o menos. Pero bueno, los puntualizaremos a todos. Salvo que el viernes, como decimos, el segundo partido empieza a las 9 de la tarde. Bueno, pues vienen las chicas y balonmano también de calidad. Desde aquí les saludamos a todos y nada más. Buenos días. Buenos días.